Unai Núñez ya es nuevo jugador del Athletic Club después de que el equipo bilbaíno tomase la decisión de que este fuese el nuevo cuarto central o nuevo central en rotación, llamadlo como queráis, para esta larga y exigente temporada. Es una decisión que se ha tomado a los últimos días de mercado y eso es un poco lo que venimos a analizar hoy, ¿no? No tanto el conocer a Unai Núñez, porque sé que es un jugador que ya conocemos, pero sí a través de lo que ha hecho en el Celta estos dos últimos años, ese rendimiento que ha dado, los datos, la conclusión de esa decisión, bueno, un largo etcétera de cosas que podemos analizar, así que bienvenidos a todos, buenas, ¿qué tal? Y bueno, vamos a analizar un poco esto, ¿no? ¿De dónde viene Unai Núñez? He consultado a gente del Celta, tanto aficionados como periodistas, un poco por dónde vienen, especial agradecimiento a Iker, a un compañero del Celta que me ha ayudado en un poco dónde viene Unai Núñez del Celta. Y lo resumo en la primera frase que os pongo en pantalla. Un año de luz y otra oscuridad. Llegó Unai Núñez al Celta hace 2 años, pues con esa figura de ese central a recuperar, ¿no? Un central con buenas condiciones que se había un poco estancado, ¿no? Ante pues ese rol que había cambiado en los últimos años en el Athletic. Y bueno, el Celta era un buen destino para recuperar su buena versión. Y de hecho así fue en ese primer año, ¿no? Recordemos que el Athletic lo cedió al Celta, pero con una opción de compra, bueno, una operación un tanto extraña que al final consiguió por parte del Athletic monetizar al bono de Unai pues por cerca de 9 millones de euros, lo cual pues parecía una operación bastante positiva, ¿no? Y al Celta también le sonrió esa operación porque, como os digo, en el primer año su rendimiento fue muy bueno. No tanto este último, en los que ya si lees incluso la opinión popular de la afición del Celta, te dicen que mucho mejor que se haya ido porque parece ser que no cumplía las expectativas que había en el Central de Portugalete, y además teniendo en cuenta que era un jugador bueno, estando en esa categoría alta de jugadores con fichas más altas de la plantilla del Celta, así que evidentemente la exigencia es aún más alta y si no la cumples pues la afición es plenamente consciente de ello. Así que vamos a analizar un poco de lo que yo he podido ver a través de mi ojo humano de Unai Núñez del Celta. Os tengo que decir que he visto los últimos aproximadamente 6 partidos de Unai Núñez con el Celta, teniendo en cuenta que algunos de ellos no han sido completos, pero ya me ha parecido suficiente para ver qué ha hecho Unai, al menos en esa última temporada del Celta, y de dónde viene, pues antes de llegar cedido al Atleti de nuevo, ¿no? Vamos a hablar primero de lo bueno, que suele ser algo mejor que empezar por lo malo, porque si algo conocemos de Unai, si algo sabemos, es que tiene condiciones buenas como central, tiene aptitudes a mi parecer muy valorables, especialmente, y a mi parecer, creo que viene de una buena base de formación en Lezama. Creo que es un jugador disciplinado, que tiene muchos conceptos defensivos a tener en cuenta. Es un jugador que entra muy bien al corte, en la disputa es bastante fuerte. Creo que es un jugador que entiende bastante bien pues por dónde van los tiros a la hora de posicionarse, cortar un balón, como decía antes, o tener que correr hacia atrás pues para medir un balón aéreo. Bueno, un largo etcétera de situaciones en las que se puede encontrar un defensor, y en este caso Unai, como también os he recogido en algún clip, como por ejemplo pues vais a ver acciones en las que, bueno, corriendo hacia atrás, haciendo coberturas, o por ejemplo en esta acción de 1 para 1 defensivo, Unai se maneja bastante bien. Os tengo que decir que los vídeos hay algunos que me fallan, os aviso, no es error mío, es error de la tecnología. Y por ejemplo esta acción, fijaos, teniendo que correr hacia atrás a un balón largo frente al Atlético de Madrid, atento a ganarle la posición al jugador del Atlético. Aquí lo mismo, balón largo en diagonal, buena corrección de posición de Unai. Como os digo, en ese tipo de situaciones se maneja muy bien. Situación más o menos similar a la anterior, correr hacia atrás, medir ese balón largo y cortarlo bastante bien. O incluso fijaos, ahí hay un salto del lateral izquierdo del Celta, y fijaos como Unai sabe que tiene que ocupar esa zona, ¿no?, de la espalda del lateral, y ahí sabe hacer esa cobertura bastante bien. Como os digo, bueno, si queréis os vuelvo a poner los clips en los que yo creo que Unai parte de una buena base como central, y son cosas que he visto de las últimas jornadas de Unai con el Celta. O sea, acciones defensivas de mucho mérito, de saber estar bien colocado, de saber medir un balón largo, bueno, largo etcétera de acciones en las que, como os digo, creo que Unai parte de una buena base. Incluso, antes os mencionaba lo fuerte que entran en los duelos, tanto a ras de suelo como en balones aéreos. Creo que es un jugador que va muy fuerte al corte, y eso lo premia en su rendimiento. Es decir, fijaos aquí, cuando el delantero está de espaldas, es un jugador que entra muy fuerte y eso le hace ser ganador de duelos. Aquí incluso a veces se escapa, incluso puede cometer alguna falta, pero fijaos, va con todo en una disputa aérea. Aquí lo mismo, o sea, me parece que es un jugador que en ese tipo de situaciones pues tiene mucho ganado, porque ya veis
que es un jugador que se maneja bastante bien. O sea, como digo, yo creo que la base defensiva a nivel de conceptos, a nivel de ese tipo de situaciones, incluso aquí, bueno, ya veis, no tiene que disputarlo, es que lo mide mucho mejor que su delantero, que creo que era Quique García, o incluso en este centro lo mismo, una disputa aérea ganada, no sé. Como os decía antes, creo que la base de Unai es buena. Conceptos defensivos adquiridos, disciplina en general. Cuando hablo de disciplina me refiero a que tiene conceptos integrados, es decir, que sabe manejarse en diferentes situaciones, y eso creo que viene de una buena formación, es decir, tiene una buena base como central, y en ese aspecto creo que es un argumento que juega a favor de por qué se ha traído de vuelta a Unai Núñez y por el que se puede confiar en él en una temporada tan exigente en la que la Europa League, entre otras, pues espera, ¿no? Pero, sin embargo, en ese tipo de situaciones, en las disputas que os comentaba antes, o incluso en acciones defensivas, tiene ciertos errores, ¿no? Incluso ya no os hablo solo del aspecto defensivo, sino también os hablo en aspecto con balón. Voy primero a un aspecto con balón positivo y luego hablamos de lo malo, porque se me ha escapado. Tema salida a balón, es un jugador, a ver, que no es especialista en ello, pero, y si, tampoco es un jugador especialmente técnico o que deslumbre en ese aspecto, pero te cumple especialmente en desplazamientos en largo, creo que tiene buen golpeo y además típicas situaciones en las que un central tiene que dar un balón entre líneas para superar y darle ventaja a un jugador pues del medio campo, o simplemente un jugador que entre líneas pues tenga una situación pues para poder girarse, pues ahí Unai os tengo que decir que cumple, ¿no? Y eso creo que ya lo hemos visto también en Bilbao en su momento, ¿no? Fijaos, desplazamientos en largo pues bastante precisos, con la fuerza medida pues correcta, o sea, podría haber cogido muchas más, he cogido varias, 2, 3 acciones, o incluso aquí, fijaos, sabe conducir, fijar y tener que dar ese balón entre líneas. Esta acción, pues más o menos similar. Como os digo, no es un especialista, no es el jugador más preciso en ese aspecto, pero veis situaciones que a mi parecer son bastante meritorias de Unai en salida de balón, así que, bueno, cumplidor, digamos, en estas situaciones. No es un jugador que el balón lo vea cuadrado, digamos, de hecho, una forma coloquial. O sea que yo creo que en ese aspecto también, como os digo, juega a favor de la figura de Unai como central, que, bueno, a día de hoy, pues es un aspecto que se tiene muy en cuenta, ¿no? De Unai Núñez, bueno, de los centrales en general, y entiendo también que la dirección deportiva lo habrá tenido en cuenta para tomar la decisión de que Unai vuelva como cedido, ¿no? Dicho esto, como os decía antes, vamos a pasar a lo malo. Lo primero, o sea, yo dividiría sus errores en dos aspectos. Primero, el aspecto defensivo general, es decir, situaciones en las que, igual que os decía, que tiene conceptos defensivos adquiridos, pues evidentemente también tiene ciertos errores que de hecho hicieron que estuviese por detrás de jugadores como Vivian o como Geray en su momento, ¿no? Cuando se tomó la decisión de que marchase al Celta, ¿no? Y luego en otra rama de este esquema, pues hablaría de situaciones de riesgo. Es un poco lo que le he mencionado yo en algunas situaciones en las que veo que Unai pues puede mejorar sus prestaciones. Vamos primero a los aspectos defensivos. Al final, evidentemente, los centrales es que es muy difícil que no cometan errores, más aún porque sus situaciones son muy límite, ¿no? Sin embargo, igual que os decía que tiene conceptos bastante interesantes como central, pues hay veces que hay situaciones en las que mide mal, en las que los duelos puede ser que a veces vaya un poco flojo, en los que a veces no sabe medir bien el tema de ir coordinado con la línea, y al final eso le ha llevado a ciertos errores pues que se pagan caros, sobre todo si eres pues defensor. Por cierto, os tengo que decir que Unai ha ido alternando jugando entre línea de 3 y en línea de 4 defensas. Lo digo para tener en cuenta en el contexto del Celta, pero especialmente cuando ha salido de inicio, ha salido una línea de 3 muchas veces de central por izquierda, incluso algunas de central por en medio. Lo digo para que se tenga en cuenta, que es algo que quería mencionar. Así que vamos con los clips que os mencionaba antes. Fijaos a veces cuando salta de zona, que es un aspecto que se puede destacar de él, pero es verdad que a veces que va tarde y a veces, bueno, tener la suerte de que juega en línea de 3 y se le puede corregir. O fijaos en este seguimiento de marca, que lo hace bastante bien, pero como la línea no lo sigue, rompe el fuera de juego completamente. Fijaos también en este mal despeje que te falta un punto de contundencia. Fijaos aquí que salta al jugador de Las Palmas, pero como el salto va tarde, el jugador gol. Es decir, situaciones límite en las que Unai
podría mejorar sus prestaciones para ir un poco más decidido, con un poco más de convencimiento, o por ejemplo, hay este tipo de situaciones en las que debería estar un poco más atento. Hay ciertas situaciones de concentración en las que Unai lo suele pagar caro. Ese tipo de despejes van más allá de si es un buen central o no. Son situaciones de concentración, de estar un poco más metido en el partido, o incluso aquí, pues saber medir un poco mejor los saltos, ¿no? Tanto aquí, ¿no? En situaciones en las que el balón está, pues en la élite se suele castigar. Eso, en general, como os digo, a ver, es decir, tanto las acciones acertadas como las que no, son un poco lo habitual. Es decir, yo he podido ver, o sea, fijaos que tanto de buenas acciones como de malas acciones defensivas, pues, ¿qué os habré recogido? 5, 6, 7 clips. Pues más o menos estamos en la misma media. Es decir, yo creo que el rendimiento de Unai, en aspecto defensivo, yo lo definiría en una de cal y otra arena. Es decir, lo bueno que te da Unai en algunas situaciones, pues es verdad que a veces lo paga caro, ¿no? Entra muy fuerte, pero a veces pues te comete faltas innecesarias. Es muy bueno el duelo aéreo, pero a veces a una o dos que vaya hablando, pues lo pagas caro, ¿no? No sé, son situaciones en las que, no sé, he visto a Unai salir muy bien de zona, adelantarse mucho y saber defender hacia adelante, pero a su vez, a veces va tarde y al ir tarde, pues eso expone un poco al equipo, salvo si juegas en línea de 3, como es el caso del Celta, que muchas veces es la ventaja que tiene, ¿no? Que teniendo un hombre más, pues si tienes que corregir su espalda, pues lo puedes hacer, ¿no? En el caso del Athletic, que no hay línea de 3, pues ahí es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y luego, por otro lado, quería incidir mucho en las situaciones que os estaba comentando ahora, que eran las situaciones de riesgo. Yo las he llamado así porque pueden ser tanto en defensa como con acciones con balón, pero especialmente con balón. Unai, no sé qué le pasa exactamente en algunas situaciones en las que cuando está bajo presión, cuando hay un jugador que le presiona o tiene que sacar el balón y tarda un poco más en tomar una decisión o lo que sea, o simplemente está en ese tipo de situaciones en las que tienes que decidir en 1 o 2 segundos o incluso en 3 milésimas de segundo, muchas veces comete errores. Y es un aspecto que Unai yo creo que podría mejorar bastante porque muchas veces le lleva errores groseros. O sea, de hecho, os voy a poner en los clips, en uno de los últimos creo que es, que un error suyo en salida de balón termina siendo gol del Sevilla. O sea, y son situaciones, como os digo, de riesgo en las que está pues al límite y suele cometer ese tipo de errores, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en esta salida de balón en el Civitas Metropolitano contra el Atlético de Madrid, conduce en exceso y cuando ya hay un jugador que le presiona, no lo suelta, ¿no? Y son situaciones que al final, pues fíjate, ¿no? Expones a tu equipo y luego es verdad que él lo corrige, ¿eh? Os lo he dejado en el clip, pero al final cometes errores. Fijaos, esto es lo que os decía antes. Un mal control de Unai, una mala salida por su parte, y ahí, pues eso, ¿no? Pérdida y gol. O aquí incluso son situaciones, por ejemplo, de estar mal perfilado, un aspecto que también tendría que mejorar Unai en salida de balón, que cuando recibe muchas veces recibe mal perfilado. A la mínima que se le presiona, fijaos también aquí, mal perfilado, el jugador de Las Palmas se le facilita la presión, pérdida. Como os digo, no sé, cuando hay un jugador cercano a él, sufre. O aquí lo mismo, ¿no? Tiene la posición ya ganada, se confía en exceso y la carrera no la sigue con un punto de terminación y tiene que sacar la córner, ¿no? Balón largo, y es que debería mejorar y puede ser que haya un componente psicológico, ¿no? Pero son situaciones en las que sale mucho en la imagen, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, que hablamos de un jugador disciplinado como Unai, el no estar bien perfilado, pues me llama mucho la atención, ¿no? O simplemente ese tipo de malos controles, como veis en esta acción, pues simplemente porque hay un jugador presionándole cerca, pues me llama mucho la atención. Esta es muy significativa también, porque es una situación de estar muy mal perfilado y que se nota, ¿no? O incluso en esta, en la que da la sensación de que lo tiene todo ganado y por confiarse o por no estar... Yo creo que es un punto de concentración que debería tener pues para solventar este tipo de acciones bien, ¿no? Para de sacar el balón o bueno, simplemente de asegurar la posesión. No sé, me parece que Unai en ese tipo de situaciones peca de falta de concentración, de un punto más de seguridad que le falta pues para solventar ese tipo de situaciones, ¿no? Así que aspecto a mejorar por parte de Unai, tanto con balón como sin él.
Dicho todo esto, creo que no me dejo ningún recopilatorio de clips que había preparado, y empezamos con la comparativa de los centrales del Athletic, para hablar un poco de los datos respecto a los competidores que va a tener, ¿no? Son datos que recojo tanto de FBref como de Y-Scout, son dos portales estadísticos, pues a mi parecer muy destacables, y los comparo con Yeray, con Vivian y con Paredes, con datos de la temporada pasada, ¿no? Es decir, que es cierto que hay que contextualizarlos. El Celta entendemos que es un equipo que ha recibido más ocasiones que el Athletic. El Celta es un equipo que ha vivido más en bloque bajo en relación al Athletic. Las situaciones son bastante diferentes. Probablemente Unai ha estado un poco más expuesto, pues por ejemplo en acciones en área, en comparación al Athletic. Igual los defensores del Athletic en este caso igual han tenido que defender más a la hora de cortar balones, en situaciones a campo abierto. Bueno, diferentes situaciones que se pueden dar, ¿no? Pero aún así se pueden comparar. Estos datos los puse yo en Twitter y los mencioné un poco por encima, porque de hecho me llamaron bastante la atención cuando hice la comparativa. Estos son los datos de FBref. Porque fijaos, en la comparativa, en la tabla de la derecha, en las métricas de... Bueno, son datos que miden pues la media de acciones que se aciertan, ¿no? En cada 90 minutos, una buena métrica que sirve... son buenas métricas que sirven para medir centrales en este caso. Fijaos que Unai, respecto a Vivian, Yeray y Paredes, sale ganador en las métricas de duelos aéreos y en la de tackles, que son entradas a ras de suelo, más intercepciones. Llama la atención porque de hecho yo pensaba que Vivian iba a ser el ganador, pero fijaos que si Yeray el que gana más duelos aéreos del Athletic en este caso, pero Unai sale ganador, y lo mismo en las entradas a ras de suelo más intercepciones de balón. Pues bueno, llamativo y a tener en cuenta respecto a las prestaciones defensivas de Unai, y que seguro, yo estoy bastante seguro de que la dirección deportiva del Athletic habrá tenido en cuenta ese tipo de datos, ¿no? Luego, por ejemplo, a ver, veis que en las métricas Vivian sale bastante ganador en relación al resto, pero si entramos en la comparación de Unai respecto a los centrales del Athletic, por ejemplo, en las métricas defensivas, no se aleja para nada, incluso muchas veces le pasa por delante a centrales como Yeray y Paredes en esas métricas defensivas. Por ejemplo, en bloqueos, Vivian es el ganador, que es la segunda métrica que veis empezando por arriba, pero está por encima de Yeray y de Paredes. Lo mismo en tackles ganados, lo que os decía antes, entradas a ras de suelo. Lo mismo en recuperaciones, además es una diferencia muy drástica, es decir, fijaos que la media de recuperaciones de Unai está en 6,06, mientras que las de Yeray están en 3,58. Llama bastante la atención, pero también, como os digo, puesto en contexto, se entiende que Unai está más expuesto a recuperar balones que Unai está más expuesto a recuperar balones que Yeray. O sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero luego, por ejemplo, si nos vamos en métricas de pase, en métricas con balón, pues también es verdad que hay algunas que ya empiezan a estar por debajo, pero están muy en la media de los centrales del Athletic. Es decir, fijaos que en pases completados, que es la quinta métrica empezando por arriba, el ganador es Vivian con poco más de un 43%, pero es que Unai es el tercero, porque Paredes está en un 39% y Unai está en un 38%, es decir, no estamos en métricas que se alejen mucho de los centrales del Athletic, ¿no? Y luego pues en balones en largo está por encima de Yeray también, aunque por debajo de Paredes, y en porcentaje de pases en corto y medios, pues más o menos también está en la media, es decir, como os digo, a nivel de datos, en cifras, en estadísticas, no se aleja para nada de ellos, ¿no? Y luego he cogido también datos de Y-Scout comparando a los tres centrales del Athletic con Unai en métricas defensivas sobre todo, ¿eh? Y fijaos que hablamos más o menos de lo mismo. Fijaos, empezando por izquierda, en duelos defensivos, fijaos sobre todo en el porcentaje, que me parece un poco más significativo que la media. Unai gana el 67,7% de duelos defensivos. Pues fijaos que Vivian es el ganador de esa comparativa, pero nuevamente está por encima de Yeray y de Paredes. Yeray tiene casi un 63% de duelos defensivos ganados, cuando Unai tiene casi un 68%. No está para nada mal. En duelos aéreos está por debajo de Paredes y de Unai, pero bastante por encima de Vivian, al menos según Y-Scout. Por ejemplo, en entradas a ras de suelo logradas, pues estamos hablando de un 50% para Unai, cuando Vivian es el más bajo de todos con un 40%. Pues bastante significativo. O incluso en la métrica de la derecha del todo, fijaos, balones recuperados, en la media, el que más balones recupera es Unai.
por encima de Yeray, de Vivian y de Paredes, aunque el porcentaje, es decir, en las acciones, es decir, el porcentaje concreto es el que mide de los balones recuperados por delante de la mitad de campo del adversario, que es lo que explica ahí arriba a la derecha. Y ahí Vivian sale bastante ganador y veis que Unai ya empieza a estar por debajo de sus compañeros. Pues ahí tenéis un dato de contexto, ¿no? Es decir, que en las situaciones en las situaciones del Athletic, pues tienes más facilidad para recuperar balones por delante de mitad de campo, ¿no? En relación a las situaciones en las que habrá vivido con el Celta. Así que eso es en lo que supone o en lo que conlleva a datos de Unai Núñez respecto a los centrales del Athletic. Y como conclusión, con todo lo que hemos visto, es decir, con todo lo bueno, con todo lo malo, con sus buenas prestaciones defensivas, con conceptos defensivos que hemos destacado, con su salida de balón, con los errores que comete en ocasiones por falta de concentración o las situaciones de riesgo que comentábamos antes, a ver, yo os tengo que decir una cosa. Como operación, es decir, si tenemos en cuenta todo lo que ha sucedido, que Unai se ha marchado hace 2 años cuando tú no contabas con él, lo has recuperado en forma de cesión, no sé si se reparte la ficha o no, si en Athletic la toma por completo, tengo la sensación de que se lo reparten entre Celta y Athletic, y teniendo en cuenta que has podido ceder a Eguiluz al Mirandés en un buen sitio para poder curtirse en segunda, teniendo en cuenta que entiendo que Laporte pues no se ha podido lograr y que además no tendría nada que ver traer a Laporte que traer a Unai Núñez. Ese debate ya lo hemos tenido en otro vídeo, que lo podéis, mira, os lo voy a dejar en la biografía, en la descripción del vídeo para que lo podáis ver. Teniendo todo esto en cuenta, es decir, teniendo en cuenta que Unai te está cubriendo la necesidad de un central, pues oye, con buenas prestaciones defensivas, que conoce lo que es en Athletic, que conoce lo que es jugar en competiciones europeas, ¿se supone que eso tiene que ser malo? Pues la verdad es que no, porque además no pagas por él, lo tienes cedido, ya sabe lo que es esto, es fácil la integración en el vestuario, o sea, la verdad que en ese aspecto la operación es muy buena. Y el rendimiento, a mi parecer, si me tenéis que preguntar por mi sensación, a ver, es mejorable, pero tampoco es desastroso, es decir, probablemente igual entramos a valorar y puede ser que un central de los que había en segunda división, como puede ser Oyerluengo o como Aitor Córdoba, pues es posible que a nivel de prestaciones defensivas puede ser que estuviese un poquito mejor. Sin embargo, ese tipo de perfiles no te los da Unai Núñez, teniendo en cuenta que Unai conoce lo que es el Athletic, conoce lo que es Primera División, conoce lo que es Europa, sabe lo que es simplemente tener experiencia y además partimos de que ya tiene trabajo hecho en cuanto a conceptos, o sea, eso no tiene por qué suponer algo malo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como os pongo ya para terminar, que es un central que a pesar de que ya no es un central de 21 años, tiene margen de mejora en muchas situaciones y yo confío en que el Athletic pues, va a saber como mínimo corregirlas, teniendo en cuenta que va a ser un central, entiendo, sobre el papel de rotación. Así que bueno, por ahí pasa mi análisis, como os digo, creo que la operación es correcta, pero mucho ojo con ello, porque no es un fichaje ideal en cuanto a rendimiento se refiere, es decir, no has fichado a Aymeric Laporte en ese aspecto, así que es un aspecto que hay que tener en cuenta, pero como os digo, entiendo por qué se da, creo que hay argumentos que juegan a favor de la dirección deportiva del Athletic, por lo cual, o sea, que juegan a favor de la decisión, es decir, que creo que se puede entender su operación y que hay puntos a favor para ficharle, tanto estadísticamente como a nivel de rendimiento, y que además creo que viene con un contexto como jugador, pues que también, pues como os digo, tiene puntos que juegan a su favor. Así que por ahí pasa mi argumento. Y nada más, espero que os haya gustado, todo lo que habéis visto y ese tipo de vídeos, así que nada más por mi parte, nos veremos en la próxima con más, seguro hablando del Athletic, del Bilbao Athletic, pues de lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, y apoyadlo, que si nunca lo suelo decir, con un like, con suscribiéndose, podéis poner en los comentarios qué os parece la operación y el fichaje, así que eso, dejo de alargar la despedida y nos vemos en la próxima. Agur.